Estoy grabando. Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de Minifútbol. Yo soy MiniKaiserGas y chicos, más de 4 meses sin hacer esta presentación. Pensaba que no me iba a acordar, pero creo que sí, que esto no se olvida nunca. Y bueno, chavales, he estado viendo durante todo este tiempo cómo el canal seguiría creciendo poquito a poco, pero hoy no estoy por ese crecimiento, sino por toda esa gente que estaba anteriormente y me ha apoyado brutalmente para que vuelva a esta plataforma que es YouTube, que nos acogió en su momento hace ya unos añitos y que, chavales, ya he conseguido enderezar un poquito lo que es mi vida fuera de la plataforma y ahora quiero volver a darle cañita a los vídeos, así que chavales, preparados porque vais a tener Kaiser para rato. Hoy vamos a estar hablando de uno de los juegos principales del canal, por no decir el principal, que es Minifútbol, y hoy voy a hacer un pequeño llamamiento a todos los que estáis dándole mucha caña al juego. Como ya sabéis, hace mucho tiempo entraron los clubs, ¿vale? Nosotros teníamos un club que era una gran familia. De hecho fue el primer club de habla hispana que yo creo que llegó a estar en la Liga All-Star. Y bueno, eso fue gracias a un gran trabajo que tuvimos los compis, muchos de los compis que se han quedado aquí y muchos de los compis que ya no están. Así que ahora contaré un poquito qué es lo que ha ocurrido, que muchos de vosotros me habéis preguntado: Kaiser, ¿por qué estáis separados? Ahora os comentaré qué es lo que ha pasado, pero bueno, no es un vídeo para hablar de lo que ha pasado, sino para reclutar gente, ¿de acuerdo? Tenemos a nuestro compi Carlos, un compi que literalmente hace más de 10k semanales de puntos, que me dice: Kaiser, ¿qué hago, tío? Estoy aquí aburrido, tío, estoy aquí aburrido. ¿Hay alguien que quiera competir contra mí? Y dije: la única posibilidad que tengo es hacer un vídeo y buscar a alguien que sea igual de valiente que tú. Tenemos a muchos compis que han intentado hacerle sombra. Voy a enseñar un poquito los puntos para que os hagáis una idea, ¿vale? Pero esto es una locura. 9119 puntos estando a sábado, ¿vale? ¿Puede llegar a los 10k? Puede llegar a los 10k. ¿Puede llegar en un ratito? Puede llegar en un ratito. ¿Puede llegar mañana? Puede llegar mañana. Pero siempre está haciendo estos auténticos numerazos. Tenemos a nuestro compi Nine, que teniendo 6k de puntos es otra auténtica locura. Y bueno, al inicio de la semana tenemos aquí a nuestro compi Martín, que estuve diciéndole que iba a pelearle esa plaza al señor Carlos, pero bueno, lo intentó, se queda a mitad y nada, chicos. También quiero deciros, aparte de que quiero que vengáis a participar en esta gran familia, que nuestra intención ahora mismo es los dos clubes que tenemos, meterlos en la Liga All-Star e intentar mantenernos a tope. Ahora os explicaré por qué es un poco locura intentar pelear por las primeras plazas, porque la gente que está en esos clubes son otro nivel. Pero bueno, nuestra intención es llegar con los dos clubs a la Liga All-Star y mantenernos aquí. Como ya sabéis, este juego tiene un sistema de ascensos y descensos y nuestra intención es siempre mantenernos en la máxima liga, ¿de acuerdo? Para esto, que necesitamos gente que quiera jugar. Hay gente que, por cosas de la vida, que es normal, fuera de lo que es el juego, pues hay semanas que puede dedicarle más tiempo, otras semanas que puede dedicarle menos, y eso es entendible. Así que no quiero que me digas: Kaiser, es que yo no puedo jugar una semana. Si una semana no puedes y la próxima sí, podemos hacer un cambio de equipo, ¿vale? Otra persona que puede hacer más puntos puede subir arriba, te mantienes en la otra, en el club de abajo, y luego la siguiente semana puedes volver a subir sin ningún tipo de problemas. Tenemos varios sistemas, ¿vale? Uno de donaciones que es bastante interesante, que lo han hecho los administradores. No sé si anteriormente también estaban implementados, porque ya os digo que yo me alejé mucho de las redes sociales y bueno, creo que eso fue uno de los problemas que detonó el que mucha gente se fuera del club. Pero bueno, la cosa está en que a raíz de todo eso me di cuenta de que tengo que estar aquí, y si quiero que algo funcione tengo que estar también yo en el proyecto. Y lo primero, agradecer a toda esa gente que tuvo la oportunidad de irse, que era, yo creo que lo más fácil y lo más sensato, ya que el club lo había encarrilado esa persona, y yo quiero decir que lo veía normal, ¿vale? Yo no tengo ningún tipo de rencor a toda esa gente que se ha ido. De hecho, ya hablé con ellos, con muchos personalmente. Me dijeron: Kaiser, lo siento, pero creo que no hay que darme explicaciones de nada. Y bueno, en este caso os tengo que agradecer personalmente a todos los que os habéis quedado aquí en el club para
que esto siga siendo una familia. Lo único que vamos a hacer es mejorar esa familia, ¿vale, chicos? Así que si alguno de vosotros quiere participar en el tema de lo que son los club MKG, que ya os digo, no es un club que sea mío, simplemente es un club de todos. Y bueno, en este caso, chicos, lo único que tenéis que hacer es o podéis contactar conmigo por alguna red social, o os dejaré un link de un grupo de Telegram para que podáis acceder a él y desde ahí poder hablar con los administradores y ver cómo posicionarte, ¿vale? En este caso tenemos de administradores a nuestro compi Carlos, tenemos a nuestro compi Yara y tenemos a nuestra compi Antonella. También teníamos a nuestro compi Jesús, pero bueno, Jesús ha decidido pues dedicarse un tiempo a él, totalmente respetable. Como yo os digo, hay vida fuera del juego, entonces yo premio la vida fuera del juego antes que el juego, pero bueno, cada uno lo puede ver de su forma, y la cosa está en que eso, nuestra intención es seguir mejorando el club. Para que os hagáis una idea, chicos, ahora mismo en la clasificación al Star vamos séptimos, no muy lejos de los sextos, así que podríamos terminar sexto perfectamente. Hemos llegado a hacer puntos iguales a los 90k, también podríamos estar en el top 5 sin ningún tipo de problema. Y bueno, alcanzar estos números, la verdad es que es una auténtica locura, ¿vale? Porque es una auténtica locura lo que estamos viendo por aquí. Son gente, muchos de los jugadores hacen más de 7k de puntos semanales, que eso es una bestialidad. Hay gente que hace más de 10, y bueno, la cosa está en que que estemos entre, pues eso, en top 5 estaría bastante bien. Y si llegamos a poder pelear contra Valle, que es un auténtico equipazo, yo estaría muy satisfecho. Si en algún momento llegáramos a alcanzar estos números sería una auténtica locura, pero bueno, vamos a ir poquito a poquito, ¿vale? Llevamos 2-3 semanas de remodelación del club y la intención pues es seguir creciendo poco a poco después del batacazo que nos llevamos muchos de nosotros. En el tema mundo pues nos encontramos más o menos igual, top 7, así que chicos, nada que echarle en cara a la gente que se ha quedado, sigue peleando. A nuestro compi Carlos, pues darle pues eso, una especial mención, igual que a Nine, que esa cantidad de puntos no las hace cualquiera. Y a todos los que estáis por aquí, chicos, pues bueno, voy a hacer un vídeo semanal hablando un poquito del top 10 de nuestro club para, no sé, incentivaros a querer participar y aparecer por aquí. Y nada, chavales, lo dicho, cualquiera que quiera participar en alguno de estos dos clubs, la red social de Telegram la dejaré por la descripción para que podáis entrar, o os ponéis en contacto por alguna de las redes sociales que tengo, que también las podéis ver por aquí abajo, ¿vale? Lo dicho, ahora voy a contar un poquito qué es lo que ha ocurrido, ya que muchos de vosotros me preguntáis, Kaiser, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ya no hay mucha gente que estaba antes contigo y ahora resulta que está en otro club? Yo en su momento hablé con el dueño del club, le dije que si quería que hablara de su club, me dijo que no hacía falta, que simplemente subiera contenido, así que aquí estamos. Y bueno, la cosa es que, chicos, yo decidí apartarme un poquito de las redes sociales. Y bueno, una de las veces que entro al grupo de Telegram, pues me encuentro que hay como un pequeño alboroto, ¿vale? Resulta que empiezo a preguntar a la gente qué es lo que ha pasado. Veo que uno de los compis que estaba de administrador se había ido, le pregunto, él me cuenta sus cosas, yo hablo con los demás administradores, me cuentan lo suyo. Total, que al final decide un compi crear un nuevo club. Y bueno, mucha de esa gente que estaba en el club, que realmente mucha de esa gente la había traído nuestro compi del otro club, lo que hacen es irse con ellos. ¿Qué pasa? Que el club empieza pues a tener dudas. Mucha gente pregunta, ¿este club se va a ir, va a terminar? ¿Este club qué va a ocurrir? ¿Va a desaparecer? ¿No va a desaparecer? Y bueno, aquí aparecen los capos, ¿vale? Yo voy a llamarlos capos porque para mí, ya os digo, simplemente tengo palabras de agradecimiento. Carlos se quedó con nosotros, Nine, Martí, ya os digo, Yara, Roberto Galdeano, Rafael Sánchez, Mini King, toda esta gente que se quedó, que antes no estaba, o sea, que antes estaba y decidió quedarse, pues desde aquí, de verdad, agradeceros a todos ese esfuerzo por seguir peleando por el club. Y nada, simplemente, chicos, se creó otro club, ese otro club está peleando duramente para estar en el All-Star. Nosotros continuamos aquí. Yo agradecer a toda esa gente que se fue a otro club por poner su granito de arena para estar aquí. Y nada, simplemente eso, chicos. Se decidió crear otro club, esa gente se fue a otro club y la gente que se quedó. ¿Qué? ¿Como dos clubes? Sí. ¿Hay problema? No, es un juego. Sí. ¿Estamos pasándolo bien? Sí. Ya está, chicos, nada más. Eso, así que, lo dicho, club. Todo el que quiera entrar a participar en el Team MKG, estáis invitados. Ricardo, estoy viendo que me estás pidiendo Messi, pero no está jugando. Tarjeta amarilla.
a la próxima a la calle. No, es broma, eso no. La cosa está, chavales, en eso. Simplemente era un llamamiento un poquito a que el que quiera participar en esta gran familia, pues esté invitado. Podéis poneros en contacto como os he comentado. Y nada, chicos, espero que no se me haya dado muy mal el volver aquí al canal, porque la verdad es que hacía mucho tiempo que no me ponía delante de la cámara e intentaba grabar algo. Pero bueno, aquí estamos, vamos a darle cañita. Hoy hablamos de esto, pero cuidado, que mirad lo que ha entrado hace también muy poco tiempo el modo carrera, en modo beta. Ya he jugado unos partiditos, bueno, bastantes partiditos, ya sé cómo funciona un poquito y traeré un vídeo explicando todo paso a paso. Y yo aquí estoy hablando, pero no os estoy enseñando nada. El modo carrera, ¿vale? Y os traeré todo lo que sé hasta ahora, que hay muchas cosas. Algunas cosas no estaban implementadas al inicio y han ido implementando poquito a poco. Y bueno, sé que se vienen muchas cositas interesantes. He conseguido volver a hablar con el señor X, así que chavales, prepararos porque volvemos a traer contenido. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias a todos por los que habéis seguido apoyando al canal. Para los que no sabéis si estaba bien o no, pues sigo perfectamente, estoy aquí y vamos a darle cañita. Un abrazo muy fuerte y como digo siempre, adiós. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop.